Pues bien. Vamos a continuar, ahora, guiados por el Dr. Zencarle, con el estudio de los diferentes tipos de bradicardias y de bloqueos. Con este video, se completa el primer paso, de la lectura del electrocardiograma, en el que nos hemos ocupado de la frecuencia cardíaca. La bradicardia sinusal se puede deber a un tono vagal excesivo o a la disminución del tono simpático por efecto de medicamentos o por alteraciones anatómicas del nódulo sinusal. La bradicardia sinusal asintomática aparece con frecuencia en adultos jóvenes sanos, particularmente en atletas bien entrenados, y su prevalencia disminuye al avanzar la edad. La cirugía ocular, la arteriografía coronaria, la meningitis, los tumores intracraneales, el aumento de la presión intracraneal, los tumores cervicales y mediastínicos, y ciertas enfermedades como la hipoxia grave, la enfermedad de Chagas, el mixedema, la hipotermia, los cambios fibrodegenerativos, la convalescencia de algunas infecciones, la sepsis por gram negativos y la depresión mental pueden producir bradicardia sinusal. También aparece bradicardia sinusal durante el sueño, el vómito y durante el síncope vasovagal, y puede también estar producida por estimulación del seno carotidio o por la administración de parasimpático miméticos, litio, amiodarona, beta bloqueantes, clonidina, propafenona y calcio antagonistas. La instilación conjuntival de beta bloqueantes por glaucoma puede producir alteraciones del nódulo sinusal o del nódulo AB, especialmente en ancianos. Aparece bradicardia sinusal en el 10 al 15% de los infartos agudos del miocardio. Se produce bradicardia sinusal cuando el nódulo descarga a una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. En el electrocardiograma, las ondas P tienen un contorno normal y aparecen antes de cada complejo QRS, habitualmente con un intervalo PR constante y mayor de 120 milisegundos. Bloqueo sinoauricular. Esta arritmia se reconoce por la aparición de una pausa debido a la ausencia de la onda P. Se debe a un trastorno de la conducción durante el cual un impulso procedente del nodo sinusal no puede depolarizar a la aurícula o lo hace con retraso. Hay 3 grados de bloqueo entre el nódulo sinusal y la misma aurícula. El bloqueo sinoauricular de primer grado
no puede reconocerse en un electrocardiograma convencional. El bloqueo sinoauricular de segundo grado reconoce dos tipos. El tipo 1, que se caracteriza por el acortamiento progresivo del intervalo entre cada onda P, hasta que aparece uno más largo, conteniendo el impulso bloqueado. El intervalo PP más largo es menor que la suma de dos intervalos consecutivos. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2 aparece un intervalo sin ondas P, que equivale aproximadamente a 2, 3 o 4 veces el ciclo PP normal. Finalmente, el bloqueo sinoauricular de tercer grado solo se puede registrar como una ausencia de ondas P, pero que no se puede confirmar sin el registro de un electrocardiograma del nodo sinusal. Bloqueo auriculoventricular. Es el retraso o el bloqueo de la conducción del impulso desde que se forma en el nódulo sinusal hasta la bifurcación del haz de His. Cabe destacar que el diagnóstico de la altura o nivel de bloqueo solo es posible mediante estudios electrofisiológicos. La causa, la etiología de esta arritmia puede ser por un vagotonismo exagerado, en el caso del bloqueo auriculoventricular del primer grado. Pero pueden reconocerse fármacos depresores como la digoxina, los beta bloqueantes, el diltiazem, el verapamilo. También se puede producir en el infarto agudo de miocardio de cara inferior o en el infarto del ventrículo derecho. También en posoperatorios de cirugía cardíaca, en miocarditis virósica y en miocardiopatías de distinta causa. En la endocarditis aguda con abscesos en el anillo aórtico. En la sarcoidosis que afecta al corazón por la formación de granulomas. En la calcificación de anillos valvulares, especialmente en ancianos. En los síndromes de Lévy-Delenegre, que es la fibrosis del sistema de conducción, y en algunos desequilibrios hidroelectrolíticos, tales como la hipocalemia, la hipocalcemia o el síndrome urémico. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Se define como el retraso de la conducción auriculoventricular más allá de los límites fisiológicos, o sea que el intervalo PQ o PR es mayor de 20 milisegundos, pero sin bloqueo del impulso eléctrico. Así vemos que a todas las ondas P le sigue un complejo QRS con un intervalo mayor al normal. A fin de ser más didácticos aún y con la finalidad de facilitar la comprensión de esta parte del electrocardiograma, uno podría utilizar el comparar la metodología que usan los piqueteros de cortar las calles con este fenómeno del bloqueo del estímulo entre la aurícula y los ventrículos. Un bloqueo de primer grado se puede comparar con la ocupación de uno de los carriles, lo cual lleva a un retardo simple del tránsito, pero este sigue pasando aunque sea un poco más lento.
Bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Es aquel que se caracteriza porque algunos de los estímulos son bloqueados totalmente y no pasan a los ventrículos. Tenemos de dos tipos: el tipo 1 o Movitz 1 o fenómeno de Buengebach, en el cual el intervalo PR se va prolongando en el tiempo hasta que uno de ellos se bloquea y no conduce. O sea, que es un ritmo caracterizado por tener un PR variable. Y siguiendo con la comparación de los piquetes, uno puede comparar este tipo de bloqueo auriculoventricular con una obstrucción progresiva de los carriles por parte de los piqueteros. Hasta que los bloquean a todos, se detiene el tránsito en forma completa, pero el proceso se libera enseguida y todo vuelve a comenzar. En el tipo 2 o Movitz 2, el intervalo PR puede ser normal o prolongado, y es constante. Y en forma brusca, una onda P no es seguida del QRS correspondiente, o sea que se bloquea el paso en una forma predecible. Se los denomina según la cantidad de estímulos bloqueados. Por ejemplo, si cada 4 ondas P uno se bloquea, lo llamaremos bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Movitz 2. O sea que vamos a visualizar 4 ondas P y 3 complejos QRS. Comparando una vez más los bloqueos con los piquetes en las calles, podríamos decir que la obstrucción total del tránsito se produce a intervalos fijos de tiempo. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo AB completo o disociación auriculoventricular, ningún estímulo pasa al sistema ventricular. O sea que vamos a tener dos ritmos distintos. Por un lado, una onda P o ritmo auricular con una frecuencia propia, y por el otro, un ritmo ventricular con otra frecuencia propia e independiente. El latido auricular nunca llega al ventrículo, que tiene un ritmo más lento y propio, y terminando con la comparación del bloqueo auriculoventricular, podríamos compararlo al bloqueo de tercer grado auriculoventricular con una detención total y absoluta del tránsito por parte de los piqueteros. El ritmo ventricular, como su nombre lo indica, debería tener una frecuencia baja, 40 por minuto, pero a veces tiene una frecuencia mayor. Esto está dado por la altura del bloqueo de la conducción, y por eso existe otra clasificación que se aplica para los de segundo y tercer grado, en la que se los divide en tipo A o tipo B según el ancho del complejo QRS, hasta 11 milisegundos en los casos de tipo A, y mayor de 12 milisegundos cuando es de tipo B.